¿Qué es la unidad manejadora de aire? La unidad manejadora de aire UMA, o también llamada unidad de tratamiento del aire UTA, es el aparato fundamental en el tratamiento del aire, en las instalaciones de climatización, en cuanto a los caudales correctos de ventilación, limpieza, temperatura y humedad. El calor o frío, según el caso, les llega de fuentes externas, caldera o máquinas frigoríficas, por tuberías de agua o vapor. Puede, no obstante, haber un aporte propio de calor mediante resistencias eléctricas de apoyo incorporadas en algunos equipos. Primero vamos a entender cómo son los flujos de aire. A. Porcentaje de caudal desde el exterior. Este caudal se utiliza para renovar el aire dentro del edificio. B. Porcentaje de caudal hacia el exterior. Este caudal se rechaza al ambiente, para dar paso al nuevo aire, que viene del exterior. C. Porcentaje de caudal de recirculación, es el caudal que puede volver a utilizarse. La concentración de CO2 influye en su valor. D. Caudal de suministro, es el caudal que definitivamente se va a enviar al edificio. E. Caudal de retorno, es el flujo de aire, que retorna de la edificación. ¿Dónde encontramos las unidades de tratamiento de aire? Las unidades de tratamiento de aire se encuentran en edificios, locales medianos y grandes. Suelen estar ubicados en el sótano, en el techo o en los pisos del edificio. También es muy común encontrar múltiples UMAs alrededor de la edificación. Algunos edificios, en particular los rascacielos antiguos, tendrán solo una UMA grande, que generalmente se encuentra en el techo. Pero este diseño ya no es tan común en edificios nuevos, porque es muy ineficiente. Ahora es más común tener varias UMAs más pequeñas, para un suministro de diferentes zonas, con un mejor control, y acondicionamiento de espacios de mayor calidad. ¿Cuál es el propósito de una unidad de tratamiento de aire? 1. Tomar aire fresco del exterior, y luego limpiar, calentarlo o enfriarlo, tal vez humidificar o deshumidificar. 2. Forzar el aire a través de los conductos alrededor de las áreas designadas dentro de un edificio. 3. Además, la mayoría de las unidades tendrán un conducto adicional, para luego sacar este aire sucio usado de los locales, y llevarlo de regreso a la UMA, donde un ventilador lo lleva de vuelta a la atmósfera. 4. Parte de este aire de retorno puede reciclarse y volver al suministro de aire fresco para ahorrar energía. ¿Cuáles son las características de una unidad manejadora de aire típica? A continuación las vamos a enumerar. 1. En un modelo básico tenemos dos ductos, uno para suministro y otro para retorno de aire. 2. La UMA cuenta con una malla para prevenir entradas de objetos. 3. En la entrada de suministro y retorno tenemos algunos dampers. 4. Los dampers son múltiples láminas de metal que pueden girar. Pueden cerrarse para evitar que el aire entre o salga de la UTA. 5. Los dampers pueden abrirse completamente para permitir que entre o salga aire por completo. 6. Los dampers también pueden variar su posición en algún punto intermedio, para restringir la cantidad de aire que puede entrar o salir. 7. Se puede tener un controlador motorizado que cambia la posición de los dampers. 8. Después de los dampers, se tiene algunos filtros. Estos están ahí para tratar de atrapar toda la suciedad y el polvo. Sin estos filtros, el polvo se va a acumular dentro de los conductos y dentro del equipo mecánico, también va a entrar al edificio, y ser respirado por los ocupantes. 9. En cada uno de los bancos de filtros, tendremos un sensor de presión. 10. El sensor de presión medirá qué tan sucios están los filtros, y puede advertir a los encargados cuando sea el momento de reemplazarlos. 11. A medida que los filtros recogen suciedad, la cantidad de aire que puede fluir a través de ellos está restringido, y esto provoca una caída de presión. 12. Normalmente, tendremos algunos filtros de panel, o prefiltros para atrapar las partículas de polvo más grandes. 13. También tendremos algunos filtros de bolsa para atrapar las partículas de polvo más pequeñas. 14. Lo siguiente que encontramos son los intercambiadores de enfriamiento y calentamiento, para alcanzar las temperaturas adecuadas. 15. La temperatura del aire de suministro se mide cuando sale de la UTA, y se compara con el punto de ajuste. 16. Dentro de los intercambiadores de calor, hay un fluido frío o caliente, por lo general agua, o quizás vapor.
17. Los ventiladores centrífugos son muy comunes en las UTAs antiguas y existentes, pero ahora se están instalando ventiladores con control de velocidad, para una mayor eficiencia energética. 18. Al otro lado del ventilador, también tendremos un sensor de presión. Esto detectará si el ventilador está funcionando. 19. Si el ventilador está funcionando, creará una diferencia de presión, y se puede usar esto para detectar una falla en el equipo. 20. También es probable que tengamos un sensor de presión de conducto, poco después del ventilador. Esto leerá la presión estática y en algunas UMAs, la velocidad del ventilador está controlada como resultado de la presión en el conducto. 21. Luego tenemos los conductos que envían el aire alrededor del edificio a las áreas designadas. 22. También tendremos algunos conductos para el retorno, que está trayendo todo el aire usado del edificio para volver a una parte separada de la UMA. 23. Si estás en una parte fría del mundo, donde la temperatura del aire alcance el punto de congelación o cerca de él, se tiene un precalentador en la entrada de aire fresco. Suele ser un calentador eléctrico. 24. Cuando el aire exterior ronda los 5 grados centígrados, el calentador se encenderá y calienta el aire para proteger los componentes del interior de las heladas. De lo contrario, esto podría congelar la calefacción y los intercambiadores de enfriamiento en el interior. 25. Algunas UMAs tiene un conducto colocado entre el escape y la toma de aire fresco. 26. Este conducto permite recircular parte del aire de escape, de vuelta a la entrada de aire fresco, para compensar la demanda de calefacción o de refrigeración. 27. Un damper adicional se encuentra dentro del conducto de conexión, para controlar la cantidad de aire que se puede recircular. 28. El aire de escape tiene un porcentaje de CO2, por ello se necesita algunos sensores de CO2, para monitorear su concentración. Si el nivel de CO2 es demasiado alto, el aire no se puede reutilizar. 29. En situaciones donde el aire no se pueda reutilizar, el damper de mezcla se cerrará, y todo el aire de retorno será rechazado del edificio. 30. En el modo de recirculación de la UMA, se busca que la mayor parte del aire de retorno regrese a los locales. 31. Sin embargo, en modo recirculación, las compuertas principales de entrada y salida del aire hacia el exterior no se cierran completamente, porque todavía necesitaremos una cantidad mínima de aire puro para entrar al edificio. Vamos a analizar cada variable presente. 1. Porcentaje de apertura del damper, que controla la entrada de aire exterior. En este caso se encuentra a un 20% de apertura. 2. El sensor que mide la caída de presión en el filtro, se encarga de indicar el estado del filtro. Para ello compara la presión después del filtro, con la que tenía antes. Si la caída es alta, quiere decir que está tapado, y requiere mantenimiento. 3. Flujo de aire que maneja el equipo. Es el caudal definitivo, que suministra la unidad de tratamiento de aire. Para este caso es de 1494 metros cúbicos de aire por hora. El valor mínimo, que debe suministrar este sistema, es de 1405 metros cúbicos por hora. Si tomamos en cuenta, que aproximadamente por cada tonelada refrigeración, la unidad manejadora debe enviar 680 metros cúbicos por hora, podemos afirmar que en este momento, la carga térmica de la suma de los locales, es de 2.17 toneladas refrigeración. 4. Sensor de temperatura de la mezcla. Estamos hablando de la mezcla entre aire de recirculación, más aire desde el exterior. La temperatura de esta mezcla, según el panel de control, es de 28.9 grados Celsius. 5. Porcentaje de apertura del agua de enfriamiento, en este caso procede de un chiller. El porcentaje de apertura es del 58%, porque se requiere enfriar menos carga de la máxima. Si tomamos en cuenta, que para aplicaciones de aire acondicionado, aproximadamente por cada tonelada refrigeración, se requiere de 2.4 galones por minuto, podemos afirmar, que para este porcentaje de apertura, el caudal de agua que viene del chiller, es de 5.25 galones por minuto. 6. Porcentaje de apertura de la válvula de calefacción. Como la unidad manejadora de aire está en modo frío, tiene 0% de apertura. En este caso el agua procede de una caldera. 7. Velocidad del ventilador de suministro.
El panel de control informa que la velocidad está en un 30% de la máxima que puede suministrar. Esto se debe a que la carga de enfriamiento es menor a la máxima. Sin embargo, se debe notar cómo, a pesar que la velocidad de la turbina es baja, el sistema de control permite que se supere la presión mínima que necesita el sistema. 8. Temperatura de suministro. En este caso el set point ha sido colocado en 17.2 grados centígrados. En este momento la temperatura que está logrando esta unidad manejadora de aire es de 18.2 grados centígrados. 9. Presión estática. Es la presión que mínimo debe tener la distribución para hacer llegar el aire a todas las salidas. En este caso el set point de esta instalación es de 373.63 pascales. Sin embargo, la presión actual de la instalación es de 383.70 pascal. 10. Temperatura del aire de escape, que sale del interior para no volverse a usar. El valor que registra el panel de control es de 30.6 grados centígrados. 11. Compuerta de salida del aire, en este caso abierta al 20%. 12. Indica el estado de encendido de la rueda térmica, en este caso on. 13. Porcentaje de apertura de la compuerta que controla la recirculación de aire. En este caso está abierta en un 80%. 14. Velocidad del ventilador de retorno. Aquí se indica que posee un 20% de la velocidad total. 15. Parámetros correspondiente al aire de retorno. Temperatura del aire de retorno 29.2 grados Celsius. Humedad relativa del 52%. Concentración de CO2 de 1090 ppm. Como los valores recomendados de ppm, usualmente deben estar entre 400 y 800. En este caso, se debe aumentar la renovación de aire, y disminuir la recirculación, que en este caso está en un 80%. Vamos a estudiar la rueda térmica, aplicada a la unidad manejadora de aire. ¿Qué es una rueda térmica? La rueda térmica es un tipo de intercambiador de calor de recuperación de energía, colocado dentro de las corrientes de aire de suministro y escape, en unidades manejadoras de aire. Una rueda térmica consta de una matriz circular en forma de panal, de material que absorbe el calor, que gira lentamente dentro de las corrientes de aire de suministro y escape, de un sistema de tratamiento de aire. Sus características son: 1. La mitad de la rueda se encuentra dentro de la corriente de suministro, la otra mitad dentro de la corriente de escape. 2. La rueda es impulsada por un pequeño motor de inducción. 3. En modo calefacción, a medida que gira la rueda térmica, el calor se captura de la corriente de aire de escape, en la mitad de la rotación, y se libera a la corriente de aire fresco, en la otra mitad de la rotación. 4. Por tanto, la energía térmica residual de la corriente de aire de escape se transfiere al material de la matriz, y luego del material de la matriz a la corriente de aire fresco. 5. Esto aumenta la temperatura de la corriente de aire de suministro, en una cantidad proporcional al diferencial de temperatura entre las corrientes de aire, o gradiente térmico, y dependiendo de la eficiencia del dispositivo. 6. El principio de funcionamiento de la rueda térmica también funciona a la inversa, y la energía de enfriamiento se puede recuperar a la corriente de aire de suministro si se desea, y el diferencial de temperatura lo permite. 7. El intercambio de calor es más eficiente cuando las corrientes fluyen en direcciones opuestas, ya que esto provoca un gradiente de temperatura favorable a lo largo del espesor de la rueda. 8. La matriz de intercambio de calor puede ser de aluminio, plástico o fibra sintética. 9. El intercambiador de calor gira mediante un pequeño motor eléctrico y un sistema de transmisión por correa. 10. Los motores de la rueda térmica pueden tener control de velocidad por inversor, para mejorar el control de la temperatura del aire de salida. Por ejemplo, si no se requiere intercambio de calor, el motor se puede detener por completo. 11. Generalmente, se seleccionará una rueda térmica para las velocidades frontales, entre 1,5 y 3,0 metros por segundo. 12. Aunque existe una pequeña necesidad de energía para hacer girar la rueda, el consumo de energía del motor suele ser bajo, y tiene poco efecto sobre la eficiencia estacional del dispositivo. Gracias por acompañarnos.